Nos vamos a Francia para conocer la cárcel de Les Santé. Con ese nombre tan tierno, lo que menos imaginás es que es la cárcel de los horrores de Francia. ¿Dónde está ubicada? Nada menos que en París. Está administrada por el Ministerio de Justicia y es una de las más famosas prisiones de Francia. Construirla tardó aproximadamente 6 años. Fue inaugurada en 1867, reemplazando a un lugar conocido como la Casa de la Salud en francés. Primero tenía solamente 500 celdas, después 1000, después 1900. Con el correr del tiempo, las celdas tienen aproximadamente 4 metros de largo, 2,5 de ancho y 3 de alto. Llegó a tener hasta 1200 detenidos como máximo. Durante la Segunda Guerra Mundial fue usada para encarcelar criminales comunes y opositores resistentes a la ocupación alemana. Una de sus particularidades es que hasta el año 2000 los detenidos eran repartidos en el interior de la prisión por el origen étnico. Por ejemplo, en el bloque A estaban los europeos occidentales, en el B los del África subsahariana, en el bloque C el Magreb y en el D el resto del mundo. Actualmente solamente sigue funcionando el bloque A. ¿Qué pasa en esta prisión? Bueno, más o menos lo siguiente. Entre los presos en sí hay locura, hay depresión, hay gente que intentó suicidarse, tiene en su haber 124 suicidios, algunos ingirieron veneno para ratas, se comieron tenedores, tomaron detergente para cañerías. Los presos están hacinados, hay 4 por celda e incluso con temperaturas por encima de los 40 grados. Solamente se pueden duchar 2 veces por semana, por lo que hay muchas enfermedades cutáneas. Además, se sacan la ropa y tratan de ponerlos en las rendijas de las celdas para que no entren las ratas. La mayoría de los colchones están infectados de piojos y algunos que otros insectos, y además el compañero más débil suele ser esclavizado por el más fuerte de la celda. Otro de los problemas que tiene Les Santé es que las personas que están sin sentencia pasan aproximadamente 4 meses entre rejas antes de ser juzgados y nada se hace por evitar que compartan las celdas con los asesinos más peligrosos de Francia. Hubo un petitorio formado por la mayor parte de los presos en los cuales se quejaban de las celdas sucias, de violaciones sistemáticas, humillación de las visitas, mala atención médica, los guardias que venden drogas, el encierro de delincuentes juveniles junto a los criminales avanzados, y terminan considerando que la cárcel es una fábrica de criminales. Cuando se construyó en la década de 1860 se consideraba un modelo de reforma humanitaria, pero bueno, desde entonces ha empeorado irremediablemente. El único punto que tiene a favor es que la capacidad para 1200 presos está siendo respetada en la actualidad. Entre los presos más conocidos está el ex poeta Guillaume Apollinaire, que el 7 de septiembre de 1911 fue arrestado acusado de estar relacionado con el robo de la Gioconda del Museo del Louvre, y él dijo que el que estaba implicado era Pablo Picasso, pero bueno, finalmente ambos fueron puestos en libertad. Otro caso es el de Marcel Petiot, el médico asesino en serie que durante la Segunda Guerra Mundial mató aproximadamente a 60 personas, aunque solamente 23 fueron encontradas en su casa de París. Se decía que incineraba los restos en el horno y que además les prometía a las personas el exilio hacia la Argentina siempre y cuando pagaran por adelantado, y finalmente terminaba matándolos, o sea que además era ladrón. Terminó siendo guillotinado el 25 de mayo de 1946 en París. Pero el caso más insólito de todos es el de Issei Sagawa, que estuvo también preso en Les Santé, aunque por poco tiempo. Él era un japonés nacido en Kobe que había ido a estudiar a la Sorbona de París. Él estaba enamorado de una mujer que se llamaba René Hartwell, era holandesa, y él la invitó a su casa para hablar aparentemente de literatura. Pero bueno, cuando llegó, lisa y llanamente se la quiso levantar, le hizo proposiciones, ella lo rechazó, así que él le terminó disparando en la nuca con un rifle calibre 22. ¿Qué hizo después? Se comió partes del cuerpo. Fue detenido, estuvo en Les Santé, después fue derivado a un hospital psiquiátrico porque no se lo consideraba cuerdo y erróneamente le fue diagnosticada una enfermedad llamada encefalitis avanzada, pero en realidad solamente tenía dolor de panza. Se creyó que le quedaba poco tiempo de vida y ahí su padre, un diplomático importante japonés, aprovechó para extraditarlo hacia Japón. La justicia francesa no se interpuso. Cuando llegó al país nipón vieron que no tenía nada, no tenía ninguna causa con la justicia japonesa, así que directamente quedó en libertad.
¿Qué es lo peor de todo esto? Es que es tomado al día de hoy como una celebridad en Japón. Fue ovacionado, fue invitado a diversos programas, también escribió un libro no solamente referente al homicidio, sino también hablando de las recetas que se pueden hacer con la carne humana. Una cosa indignante, pero bueno, vendió un montón de copias. También escribe críticas para restaurantes e incluso llegó a trabajar en una película llamada Wakizuma. Al día de hoy él está en silla de ruedas, pero todavía admite que tiene fantasías caníbales. Son solamente algunas de las caras que pasaron por Les Santé, una prisión que se fue deteriorando con el correr de los años. Bueno, el lugar es más o menos parecido a lo que son las grandes cárceles en el mundo. Lo dice Isagawa, la verdad que es una locura total. Nos vemos la próxima semana.